Hoy quiero que abras bien tus oídos y tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de transformar por completo la forma en que esa persona especial siente por ti, y no lo digo a la ligera. Lo digo porque el título de este video, El secreto para que se enamore más cada día, encierra una promesa que puede parecer increíble, casi mágica, pero que en realidad está basada en principios profundos de la mente, de la energía y del poder creador que todos llevamos dentro. No se trata de un truco vacío ni de una manipulación superficial, sino de una práctica consciente que, cuando la aplicas correctamente, despierta en el otro un deseo constante de buscarte, de pensarte, de extrañarte y de amarte de una manera que crece en lugar de apagarse. Imagina por un instante lo que sería vivir cada día sintiendo que no solo mantienes el amor, sino que ese amor aumenta, se expande, se fortalece, y que no depende de lo que la otra persona decida hacer o no hacer, sino de la energía que tú mismo sabes proyectar. Y lo más poderoso de todo es que este secreto no se revela de golpe, porque sería como darte un diamante sin haberte preparado para sostenerlo. Lo que haré contigo hoy es llevarte paso a paso, capa por capa, desnudando los principios que sostienen este poder, para que al final del video tengas en tus manos la clave definitiva, la parte más valiosa del proceso, esa que nadie te cuenta y que marcará la diferencia entre que lo intentes sin resultados, o que lo vivas de una forma tan real que no tengas que dudar ni un segundo de su efectividad. Te adelanto algo. Hay un momento específico del día en el que tu mente se abre como una tierra fértil y recibe cada semilla que siembres. Y esa semilla no solo florece en ti, florece en la conexión que tienes con la otra persona, al punto de que su subconsciente no podrá evitar reaccionar. Pero ese momento exacto, la forma precisa de hacerlo y la emoción que lo multiplica todo, es lo que iré revelándote progresivamente. Y créeme, cuando llegues conmigo al final, habrás entendido por qué este secreto tiene la capacidad de hacer que alguien se enamore más de ti cada día. Permíteme insistir en algo fundamental. No basta con que escuches las primeras ideas y creas que ya lo entendiste, porque lo que realmente convierte este secreto en un imán irresistible está reservado para quienes se quedan hasta el último segundo, porque allí es donde se esconde la revelación indispensable, la pieza sin la cual todo lo demás se desmorona. Y quiero que te imagines desde ahora que estás a punto de recibir un conocimiento que muchas personas buscan durante años sin encontrar, que podrías aplicarlo desde esta misma noche y empezar a notar cómo el vínculo con esa persona cambia poco a poco hasta volverse irrompible. Esa es la promesa que te hago hoy. Si te quedas conmigo, si absorbes cada palabra y practicas lo que descubrirás, habrás desbloqueado el secreto que hará que cada día, sin excepción, esa persona sienta más amor, más deseo y más atracción por ti. Y mientras dejamos que esta idea se acomode en tu mente, quiero llevarte a comprender por qué hablar de un secreto tiene sentido. Porque lo que vas a aprender no es evidente para la mayoría. Y justamente por eso son pocos los que logran vivir relaciones en las que el amor no solo se mantiene, sino que crece como una llama que se alimenta de sí misma. Y para entenderlo, primero hay que mirar de cerca la necesidad oculta que existe en toda relación, la razón por la cual tantos vínculos pierden su fuerza con el tiempo, y por qué tan pocos saben cómo revertirlo. Si realmente queremos comprender por qué existe un secreto capaz de hacer que alguien se enamore más cada día, primero debemos mirar sin miedo a esa verdad que muchas veces se pasa por alto. Toda relación, por más intensa y apasionada que comience, lleva en su interior una necesidad profunda que, si no se atiende, termina convirtiéndose en la raíz del desgaste y la desconexión. Esa necesidad no es material. No tiene que ver con regalos, viajes o promesas vacías. Es algo mucho más sutil y poderoso. Se trata de la necesidad emocional que cada ser humano tiene de sentirse constantemente valorado, deseado y visto como único. Y lo interesante es que esa necesidad no se satisface una sola vez, como quien llena un vaso de agua y ya,
sino que es un proceso continuo que pide ser renovado todos los días. Porque el amor, aunque muchos creen lo contrario, no se sostiene solo en la memoria de lo que un día se sintió, sino en la experiencia constante de sentirse elegido una y otra vez. Cuando alguien deja de percibir esa renovación, cuando el cerebro se acostumbra al otro y ya no encuentra estímulos nuevos que le recuerden por qué está allí, el amor comienza a apagarse, sin que la persona lo note conscientemente, y es justo aquí donde entra en juego el poder del secreto que hoy vas a aprender. Imagina por un momento cuántas parejas conoces que empezaron con fuerza, con una atracción desbordante, con esa sensación de que jamás podrían separarse. Y sin embargo, con el paso de los meses o los años, la chispa se fue diluyendo. Las conversaciones se volvieron monótonas. Los gestos de cariño se redujeron a la costumbre, y lo que antes era un fuego ahora apenas es una brasa. ¿Qué ocurrió? No es que el amor haya desaparecido de un día para otro, no es que uno de los dos dejara de importar. Lo que realmente ocurrió es que esa necesidad emocional de sentirse elegido dejó de alimentarse, porque el ser humano tiene un cerebro programado para adaptarse, y lo que ayer era emocionante, hoy se convierte en rutina. Lo que ayer generaba mariposas, hoy apenas genera indiferencia. El problema no es el amor en sí, sino la falta de estímulos conscientes que hagan que el otro se sienta constantemente renovado en su deseo y su conexión contigo. Y esto, aunque suene preocupante, en realidad es una gran noticia, porque significa que cuando aprendes a alimentar de forma deliberada esa necesidad, cuando sabes qué hacer para que el cerebro del otro vuelva a asociarte cada día con emociones intensas, logras algo que para la mayoría es imposible: que el amor no solo no se desgaste, sino que crezca. Aquí es donde se empieza a revelar el verdadero poder del secreto, porque lo que vas a aprender no se trata de manipular a la otra persona con palabras bonitas, ni de fingir un comportamiento para llamar su atención. Se trata de entrar en un nivel mucho más profundo, el nivel donde realmente se decide si alguien se siente atraído, si alguien siente seguridad, si alguien siente que eres irreemplazable. Ese nivel está en el subconsciente, y la mayoría de las personas no tienen ni idea de cómo acceder a él, porque creen que el amor se construye solamente con acciones externas. Pero lo que realmente queda grabado es la vibración que transmites, la emoción que generas, la energía que proyectas cada vez que estás presente, e incluso cuando no lo estás físicamente, porque la conexión trasciende lo visible. Es en ese nivel donde se produce la verdadera transformación, porque lo que se graba en el subconsciente se convierte en hábito. Y lo que se convierte en hábito ya no necesita esfuerzo consciente, se vuelve natural, inevitable. Por eso, antes de revelarte cómo se aplica este secreto, quiero que tengas muy claro este punto. Si una relación no se cultiva desde esa necesidad emocional, el amor se desgasta. Pero si aprendes a sembrar cada día en el subconsciente del otro la emoción correcta, entonces no solo evitas que el amor se enfríe, logras que aumente, que crezca como un río que no deja de fluir. Y este entendimiento es el que nos abre la puerta a la siguiente revelación. Porque ahora que sabes que la raíz del problema está en el hábito del cerebro de acostumbrarse y en la falta de renovación de las emociones, es momento de entender cómo la ciencia del amor creciente nos muestra que sí es posible revertir ese proceso y construir un vínculo que se fortalezca con el tiempo en lugar de debilitarse. Para comprender cómo es posible revertir el desgaste natural de las relaciones y convertirlo en un proceso donde el amor crece en lugar de apagarse, tenemos que mirar de cerca lo que la ciencia moderna, y especialmente los descubrimientos de la neurociencia y la física cuántica que comparte el Dr. Joe Dispenza, nos revelan sobre la manera en que la mente, el subconsciente y la energía gobiernan nuestras experiencias más profundas. Porque no se trata solo de un concepto romántico o de una ilusión psicológica, sino de algo que tiene una base medible, repetible y explicable, y que cuando lo aplicamos en la esfera del amor y la atracción, muestra resultados sorprendentes. El cerebro humano funciona como una máquina de predicciones que constantemente compara lo que vivimos hoy
con lo que hemos experimentado antes, y este mecanismo, que se conoce como predicción neuronal, es lo que provoca que nos acostumbremos a las personas, a los lugares y a las emociones, ya que el cerebro, para ahorrar energía, busca repetir patrones en lugar de crear experiencias nuevas. Pero cuando introduces deliberadamente una emoción elevada, cuando proyectas una vibración distinta y logras sorprender al subconsciente, ese patrón se rompe y el cerebro empieza a registrar la relación como algo que crece, como algo que se renueva, y aquí es donde ocurre la magia. En lugar de sentir que ya lo tiene todo resuelto contigo, esa persona empieza a sentir que contigo siempre hay más, que contigo siempre hay algo nuevo que lo atrae. Lo más fascinante de esto es que no requiere de cambios externos drásticos. No tienes que reinventar la relación cada semana con planes extravagantes, ni convertirte en alguien diferente para mantener el interés. Porque lo que realmente hace que alguien se enamore más cada día no son las acciones superficiales, sino la energía emocional que acompaña esas acciones. Y aquí es donde la física cuántica se cruza con el amor. Todo es energía, todo vibra en una frecuencia, y cuando tú emites de manera consistente una frecuencia elevada asociada a gratitud, amor, abundancia y plenitud, esa vibración no solo transforma tu campo, también impacta en el campo energético de la otra persona, porque todos estamos conectados en una red invisible, donde lo que uno proyecta inevitablemente toca al otro. Es por eso que tantas veces pensamos en alguien, y justo en ese momento esa persona nos escribe, o soñamos con alguien, y al día siguiente lo vemos aparecer, porque la conexión energética opera fuera de los límites del tiempo y del espacio. Y cuando aprendes a dirigir conscientemente esa energía hacia tu relación, logras que el otro no pueda dejar de pensar en ti, de buscarte, de sentir que contigo la vida se expande. Este principio tiene además respaldo en el funcionamiento químico del cuerpo, porque cuando experimentamos emociones elevadas, el cerebro libera sustancias como dopamina, serotonina y oxitocina, que no solo generan placer y bienestar, sino que también se convierten en anclas emocionales que el cuerpo empieza a necesitar una y otra vez. Y si esas sustancias están asociadas a ti, si la presencia o incluso el recuerdo de ti se convierte en el detonante de esa química, entonces el otro queda literalmente condicionado a buscarte como se busca cualquier fuente de placer o de seguridad. El amor creciente no es un misterio inexplicable. Es el resultado de un proceso en el que la mente, el cuerpo y la energía trabajan juntos para crear una asociación imparable. Tú te conviertes en la fuente de las emociones más elevadas que esa persona experimenta, y por lo tanto, se vuelve imposible que no se enamore más cada día. Y aunque todo esto suene impresionante, aún no hemos tocado el detalle más poderoso, porque la clave no está solo en entender la ciencia detrás del amor creciente, sino en saber aplicarla en el momento exacto en que la mente es más receptiva y en el que el subconsciente se abre como un portal a nuevas realidades. Y ese momento, que a menudo pasa desapercibido para casi todos, es el instante justo antes de dormir, porque es ahí donde la frontera entre lo consciente y lo subconsciente se diluye. Y es en ese espacio donde se puede sembrar una semilla que florecerá al día siguiente en la mente de la otra persona como un sentimiento irresistible de atracción y amor hacia ti. Ahora que ya comprendes que el amor creciente no es una ilusión romántica, sino un fenómeno que tiene base en la mente, la química del cuerpo y la vibración energética, es momento de revelar uno de los elementos más decisivos de todo este proceso. Un momento que la mayoría de las personas desaprovecha, sin saber que ahí se encuentra una de las llaves más poderosas para reprogramar no solo tu subconsciente, sino también la conexión energética que tienes con la persona que amas. Porque si hay un instante del día en el que nuestra mente se abre como una tierra fértil, lista para recibir nuevas semillas, ese instante es justo antes de dormir, cuando ya no estás en el ritmo acelerado de la vigilia ni en la profundidad inconsciente del sueño, sino en ese estado intermedio donde las ondas cerebrales se ralentizan y pasas de las beta agitadas a las alfa y luego a las teta,
ondas que se caracterizan por abrir la puerta al subconsciente. Y lo fascinante es que lo que coloques allí, en ese espacio liminal entre el consciente y el inconsciente, no solo se queda grabado en ti, sino que se proyecta como una vibración que tu campo energético emite hacia afuera, y que la otra persona percibe de manera invisible, aunque no lo sepa conscientemente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has ido a dormir preocupado por un problema y al día siguiente lo primero que haces es pensar de nuevo en eso sin que nadie te lo recuerde? Eso ocurre porque lo que llevamos a la cama se multiplica en el subconsciente durante la noche y determina gran parte de lo que experimentaremos al día siguiente. Y en el caso del amor, ocurre exactamente igual. Si logras dirigir tu intención en esos minutos previos al sueño hacia la creación de una emoción elevada asociada a tu relación, entonces no solo programas tu mente para sostener esa vibración, también siembras en el inconsciente de la otra persona un ancla emocional que la hará buscarte, necesitarte y sentirse más conectada contigo. Es como si en ese momento estuvieras enviando un mensaje directo al subconsciente del otro. Un mensaje que dice: contigo siento paz, contigo siento plenitud, contigo experimento lo mejor de mí mismo. Y ese mensaje se convierte en una sensación irresistible, que el otro empieza a asociar contigo de forma natural, sin esfuerzo consciente, sin necesidad de que tú se lo digas con palabras. Lo más poderoso es que este instante antes de dormir no requiere horas de práctica ni rituales complicados. Basta con un par de minutos bien dirigidos, con una intención clara y una emoción auténtica, para que esa programación se active. Y lo que diferencia a quienes logran resultados sorprendentes de quienes no ven cambios, es la calidad de la emoción que acompañan a esa intención. Porque no se trata de repetir frases vacías o de imaginar de manera superficial, se trata de sentir con todo tu cuerpo como si lo que deseas ya estuviera ocurriendo. De experimentar la gratitud como si ese amor creciente ya fuera una realidad. Y al hacerlo, tu cerebro y tu corazón emiten una frecuencia coherente que no solo transforma tu estado interno, sino que conecta de manera directa con el campo de la otra persona. Y es por eso que a la mañana siguiente puedes sentir un deseo renovado de buscarte, de hablarte, de abrazarte, incluso sin saber por qué. Porque en el fondo su subconsciente ya recibió la señal que tú sembraste en ese momento especial. Y lo más inspirador es que existen personas que ya han vivido esta transformación aplicando únicamente esta práctica sencilla antes de dormir. Personas que pasaron de sentirse ignoradas o de vivir relaciones apagadas a experimentar una conexión renovada, viva y vibrante. Y una de esas historias es la de Laura, una mujer que estaba a punto de rendirse porque sentía que su pareja ya no mostraba el mismo interés, hasta que decidió aplicar cada noche esta intención antes de dormir. Y lo que ocurrió en las semanas siguientes fue tan impactante que ella misma decía que era como si hubiese recuperado no solo a su pareja, sino a un hombre que parecía más enamorado que al principio de la relación. Y su testimonio es prueba de que cuando aplicas esta técnica con compromiso y emoción verdadera, el subconsciente responde y el amor se expande. Lo que Laura descubrió con su práctica nocturna tiene una explicación aún más profunda que va mucho más allá de visualizar o de repetir pensamientos positivos antes de dormir, porque la verdadera razón por la cual esta técnica se convierte en un imán irresistible que hace que alguien se enamore más de ti cada día, radica en la coherencia entre mente y corazón. Un estado que la ciencia moderna ya ha demostrado que es capaz de transformar no solo tu biología, sino también la energía que emites al mundo, y que inevitablemente toca a quienes están vinculados contigo. Y lo extraordinario es que este estado no requiere años de entrenamiento espiritual, ni condiciones especiales, sino algo tan sencillo como aprender a alinear lo que piensas con lo que sientes. Porque cuando ambos funcionan en la misma frecuencia, tu cuerpo entero se convierte en un transmisor de una vibración clara y poderosa. La mente por sí sola puede imaginar, pero si la emoción no acompaña esa imagen, se queda en un plano superficial. Y el corazón por sí solo puede sentir, pero si no está acompañado de un pensamiento claro,
se queda en una sensación difusa. La magia ocurre cuando ambos se encuentran en un mismo punto, porque entonces la vibración que emites es tan coherente que tu campo electromagnético se expande de manera notable y puede influir directamente en la percepción y en las emociones de la otra persona. Los estudios del HeartMath Institute, por ejemplo, han mostrado que el corazón emite un campo electromagnético hasta 60 veces más potente que el del cerebro. Un campo que no solo afecta a tu cuerpo, sino que puede sincronizarse con el campo de otras personas. Y esto significa que cuando tu corazón late en un estado de gratitud, amor y plenitud, esa vibración literalmente se transmite al espacio alrededor tuyo y empieza a generar un efecto de resonancia en quienes están conectados contigo. Lo que Laura estaba haciendo cada noche no era solamente pensar en recuperar el interés de su pareja. Lo que realmente hacía era experimentar una emoción de gratitud como si ese amor ya estuviera floreciendo. Y al sentirlo con tanta claridad, su corazón y su mente comenzaron a emitir un campo coherente que inevitablemente alcanzó el subconsciente de su pareja, generando en él un deseo renovado de acercarse. Esto es algo que miles de personas en el mundo están comprobando. Cuando logras entrar en coherencia, la realidad alrededor de ti se ajusta para reflejar ese estado interno. Y en el ámbito de las relaciones, el resultado más evidente es que el otro comienza a sentirse atraído, sin poder explicar por qué. Lo que ocurre en este punto es muy poderoso porque rompe con la idea de que necesitamos hacer esfuerzos externos para mantener vivo el amor. Ya no se trata de perseguir, de insistir, o de intentar convencer al otro con palabras, sino de aprender a manejar tu propia vibración interna de manera que la otra persona no pueda resistirse a sentirla, porque se convierte en una especie de ancla invisible que lo atrae hacia ti una y otra vez. Y es aquí donde podemos comprender por qué tantas parejas fracasan. No porque no se amen, sino porque no saben cómo mantener esa coherencia. Se dejan arrastrar por pensamientos de carencia mientras sienten emociones de inseguridad. Y esa incoherencia se transmite en el campo energético como confusión, rechazo o distancia. Pero cuando tú aprendes a sostener una coherencia clara cada noche, antes de dormir, tu relación empieza a transformarse de manera natural, porque tu vibración coherente se convierte en el alimento que la otra persona necesita y que lo hace sentir más enamorado de ti cada día. Y lo más inspirador de todo es que esta coherencia no solo transforma la relación, también transforma a la persona que la practica, porque quien aprende a alinear pensamientos y emociones descubre una paz interna que lo libera de la ansiedad de perder al otro. Y paradójicamente, es esa seguridad interior lo que más atrae, porque la necesidad se disuelve y da lugar a la abundancia emocional. Y cuando la otra persona percibe esa abundancia, se siente inevitablemente atraída como si hubiese encontrado en ti un refugio donde su alma puede descansar. Esto significa que el secreto no está en controlar al otro, sino en convertirte en una fuente constante de coherencia, que naturalmente expande el amor. Y entender este principio abre la puerta a un paso aún más fascinante. Cómo la repetición consciente convierte esta coherencia en un hábito, en una programación estable que ya no requiere esfuerzo y que mantiene el amor creciendo sin detenerse. Cuando llegamos a comprender que la coherencia entre mente y corazón es la clave que transforma no solo nuestra percepción interna, sino también el vínculo profundo con la persona amada, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos hacer que ese estado de coherencia no sea un destello fugaz que ocurre una noche y desaparece al día siguiente, sino que se convierta en un hábito sólido que día tras día siembre en el subconsciente del otro la certeza de que contigo la vida se siente más plena, más ligera y más amorosa? Y la respuesta, aunque sencilla, es profundamente poderosa. La repetición nocturna, porque lo que decides experimentar y sentir antes de dormir no solo queda grabado en tu mente como una programación interna, sino que, al repetirlo cada noche, se convierte en una especie de ritual energético que va acumulando fuerza, como si gota a gota llenaras un vaso que finalmente desborda, creando un efecto imparable en la vibración que compartes con esa persona.
No se trata de repetir por obligación ni de convertirlo en una tarea mecánica, porque el subconsciente no responde a las acciones vacías, responde a la emoción auténtica. Y esa es la razón por la que cada vez que llevas tu intención y tu gratitud a ese momento antes de dormir, estás esculpiendo una huella cada vez más profunda en la mente del otro, como si estuvieras dejando una firma invisible que cada noche se vuelve más fuerte. La repetición tiene además un respaldo contundente en la neurociencia, porque cada vez que revives una emoción en tu cuerpo, tu cerebro refuerza las conexiones neuronales asociadas a esa experiencia, creando lo que se conoce como neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reconfigurarse según lo que experimentas de manera constante. Esto significa que cuando cada noche decides sentir como si el amor ya estuviera creciendo, como si la conexión ya fuera más fuerte y la gratitud ya fuera real, tu cerebro empieza a asumir esa experiencia como una verdad establecida, y al mismo tiempo el cerebro de la otra persona, conectado energéticamente con el tuyo, empieza a resonar con esa misma vibración, hasta que ambos quedan alineados en una frecuencia que refuerza el vínculo. De hecho, investigaciones sobre los patrones de ondas cerebrales han mostrado que durante los estados de relajación profunda y sueño ligero, el cerebro es especialmente receptivo a influencias externas, y eso explica por qué la práctica repetida justo antes de dormir tiene un efecto multiplicador, porque el subconsciente no solo absorbe lo que proyectas, sino que lo repite como un eco a lo largo de la noche. Este proceso funciona como sembrar un jardín invisible, donde cada noche plantas una semilla de amor, de gratitud y de conexión. Y aunque al principio puede que no notes cambios inmediatos, con el tiempo el terreno subconsciente empieza a florecer y lo hace de una manera que resulta casi inevitable para el otro. Porque no se trata de un esfuerzo racional que pueda resistirse, sino de un condicionamiento emocional que se vuelve parte de su forma de sentir. Muchas personas que han practicado esto consistentemente cuentan que, al cabo de algunas semanas, sus parejas comenzaron a mostrarse más cariñosas, más atentas y más deseosas de compartir tiempo, incluso sin que ellas lo pidieran, como si de repente algo hubiera cambiado sin explicación. Y lo que realmente había cambiado era la vibración que recibían cada noche, en ese espacio energético en el que ambos subconscientes permanecen conectados. La belleza de la repetición nocturna es que no exige grandes cantidades de tiempo. Basta con 2 o 3 minutos en los que logres sumergirte en una emoción elevada y sostener una imagen clara en tu mente. Porque no es la cantidad de tiempo lo que importa, sino la intensidad y la consistencia. Es como encender una chispa cada noche, que con el tiempo se convierte en una llama constante que ilumina la relación. Y lo que esto nos demuestra es que el amor no se marchita porque sea débil. Se marchita porque no se alimenta de manera consciente. Pero cuando lo alimentas con intención y repetición, inevitablemente crece. Y aquí se encuentra la antesala de un paso aún más trascendente, porque la repetición por sí sola construye el hábito. Pero lo que realmente lo elevan a una experiencia transformadora es la capacidad de conectar esa práctica con una emoción tan intensa que atraviese todas las capas del subconsciente y se convierta en una señal imposible de ignorar. Porque aunque la repetición nocturna crea la estructura y moldea las conexiones neuronales, la verdadera fuerza que hace que este proceso quede grabado en lo más profundo del subconsciente no es la imagen mental, ni siquiera la intención por sí sola, sino la intensidad de la emoción que logras experimentar en ese instante. Porque el cerebro humano no recuerda datos ni frases frías. Recuerda aquello que estuvo acompañado de un impacto emocional. Y es justamente esa carga la que determina qué experiencias se almacenan en el inconsciente y cuáles se olvidan. Lo que significa que si cada noche antes de dormir simplemente repites una idea sin emoción, el efecto será débil y pasajero. Pero si logras sentir en todo tu cuerpo la vibración de la gratitud, del amor pleno, de la certeza de que ya vives la relación que deseas, entonces la señal que envías se convierte en un registro imborrable que se graba no solo en ti, sino también en la frecuencia energética que compartes con la persona amada. Y eso es lo que hace que al día siguiente
sin saber por qué, se sienta más atraída, más conectada y más inclinada a buscar tu presencia. La neurociencia lo confirma al demostrar que los recuerdos más vívidos que guardamos a lo largo de nuestra vida son aquellos cargados de emoción, ya sea positiva o negativa, porque la emoción actúa como un pegamento que fija la experiencia en el cerebro, activando regiones como la amígdala y el hipocampo, que son responsables de consolidar la memoria. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de amor. Si logras asociar tu imagen a emociones intensas y positivas en el subconsciente de la otra persona, quedas grabado como una experiencia que no puede borrar, una especie de huella emocional que se activa de manera automática cada vez que piense en ti o simplemente te tenga cerca. Imagina por un instante lo que significa que cada noche, en lugar de dormir con preocupaciones o tensiones, decidas llenar tu interior de una emoción expansiva de gratitud, como si ese amor estuviera creciendo de manera natural, porque eso no solo cambia la química de tu cuerpo liberando dopamina, oxitocina y serotonina, las llamadas hormonas del amor y la felicidad, sino que impregna tu campo energético con una vibración que la otra persona inevitablemente percibe. Y esa percepción emocional es mucho más poderosa que cualquier palabra que pudieras decir durante el día. Piensa en la diferencia entre alguien que te dice «te amo» con un tono mecánico, sin emoción, y alguien que lo expresa con una intensidad que hace vibrar cada palabra. Lo que realmente te marca no es la frase, es la emoción que la acompaña, y esa misma lógica aplica aquí. Lo que hará que tu práctica nocturna sea irresistible no será la idea en sí, sino la fuerza emocional con la que la sientas y la proyectes. Y eso explica por qué algunas personas aplican esta técnica y ven cambios casi inmediatos, mientras que otras no logran resultados. La diferencia no está en la acción, sino en la profundidad con la que se permite sentir la experiencia como si ya fuera real. Laura, por ejemplo, no solo pensaba que quería recuperar la atención de su pareja. Ella cada noche se dormía sintiendo una gratitud tan intensa, como si él ya la mirara con esa devoción renovada. Y lo que ocurrió fue que en cuestión de semanas, él comenzó a mostrar esos gestos, como si respondiera a una programación invisible que había sido grabada en su interior. Cuando entiendes esto, descubres que la emoción es como el fuego que enciende la chispa de la intención y la convierte en un faro que ilumina la mente del otro, incluso en la distancia. Y es aquí donde radica la importancia de no dejar tu emoción a la deriva, porque si te acuestas cargado de ansiedad, inseguridad o resentimiento, eso mismo se graba en tu subconsciente y también se proyecta hacia la otra persona, generando el efecto contrario al que deseas. Por eso el secreto está en decidir conscientemente con qué emoción vas a dormir, porque esa emoción se convierte en la semilla que germinará en ti y en tu relación. Y cuando haces de este acto algo constante, no solo estás grabando recuerdos en tu propia mente, sino que estás construyendo en la otra persona una asociación cada vez más fuerte que la lleva a vincular su bienestar, su calma y su plenitud contigo, creando una adicción positiva que lo impulsa a buscar tu presencia una y otra vez. Cuando comprendes que la emoción intensa es el fuego que graba la experiencia en lo más profundo del subconsciente, te das cuenta de que cada noche no solo estás trabajando en ti, sino que estás enviando señales invisibles que reprograman lentamente la manera en la que la otra persona te percibe, porque el subconsciente no distingue entre lo que imaginas con emoción y lo que ocurre en la realidad externa. Simplemente responde a la información más repetida y cargada de sentimiento. Y eso significa que cuando noche tras noche sientes y proyectas gratitud, amor y certeza como si ya existiera una conexión más fuerte, la mente de la otra persona empieza a reorganizarse para alinear su percepción contigo, hasta que de manera natural comienza a pensar más en ti, a necesitar tu presencia y a asociar contigo la sensación de plenitud que su propio cuerpo reclama. Lo fascinante es que esto no es sugestión superficial, es un proceso de condicionamiento profundo que funciona como un ancla emocional, porque el subconsciente es como un niño que aprende por repetición y emoción, y cada vez que recibe esa vibración coherente, empieza a crear nuevas conexiones neuronales
que hacen que tu imagen se vincule con emociones cada vez más intensas de seguridad, amor y atracción. Los ejemplos son claros y contundentes. Parejas que estaban al borde de la ruptura han contado cómo después de semanas aplicando este método, sin confrontaciones ni palabras, el otro comenzó a acercarse con gestos más cariñosos, más atención y una mirada distinta, como si de pronto hubieran recordado por qué se enamoraron en primer lugar. Y la verdad es que no lo recordaron en sentido racional, sino que su subconsciente fue reprogramado para sentir de nuevo lo que había quedado dormido. El cerebro humano es altamente moldeable, y cuando recibe la misma emoción proyectada repetidamente, termina aceptándola como una verdad innegable, porque lo que se repite con emoción se convierte en creencia, y lo que se convierte en creencia inevitablemente se refleja en la conducta. Esto explica por qué la persona empieza a buscarte más, a necesitar compartir tiempo contigo, porque su mente ya no solo te percibe como alguien importante, sino como la fuente de la emoción que lo hace sentirse completo, y eso genera una dependencia positiva que fortalece la relación. Imagina lo que significa que, sin necesidad de controlar, de suplicar o de manipular, logres despertar en el otro un deseo genuino de estar contigo cada día, porque su mente lo asocia de manera automática con bienestar, y esa programación invisible es mucho más poderosa que cualquier esfuerzo consciente, ya que mientras las palabras pueden olvidarse o ser contradichas, lo que el subconsciente graba con emoción se convierte en un patrón estable que dirige pensamientos, decisiones y comportamientos. Y lo más interesante de todo es que este proceso ocurre en silencio, sin discusiones ni forzamientos, porque no necesitas decirle a la otra persona lo que estás haciendo, basta con que lo practiques con coherencia, emoción y repetición. Y poco a poco su subconsciente irá respondiendo, aunque racionalmente no entienda por qué se siente cada vez más atraído hacia ti. Así es como se genera lo que podríamos llamar una reprogramación amorosa, un cambio tan profundo que va más allá de lo físico y de lo verbal, porque la atracción se convierte en una especie de reflejo condicionado en el que tú eres la señal que activa la emoción positiva que tanto necesita. Y cuanto más fuerte se vuelve esa asociación, más irrefrenable se hace el deseo de buscarte, hasta que la relación comienza a girar en torno a esa energía que sembraste noche tras noche. Y es aquí donde entendemos la importancia de dar un paso más allá, porque no se trata únicamente de despertar emociones positivas en el subconsciente del otro, sino de aprender a utilizar una de las fuerzas más poderosas que el ser humano puede experimentar: la gratitud anticipada, que no solo multiplica el efecto de esta práctica, sino que abre la puerta a un nivel de conexión tan profundo que convierte el amor en algo que crece y se renueva cada día sin esfuerzo. Porque si la repetición nocturna construye la estructura y la emoción intensa es el fuego que graba esa experiencia en lo más profundo del subconsciente, la gratitud anticipada es el elemento secreto que multiplica todo ese proceso y lo convierte en algo imparable. Porque cuando agradeces como si lo que deseas ya fuera real, tu mente deja de funcionar en modo carencia y empieza a vibrar en modo abundancia. Y eso no solo cambia tu química interna, sino que envía una señal clara y coherente al campo cuántico que inevitablemente repercute en la mente de la persona amada. Porque el subconsciente no distingue entre lo que agradeces en el presente y lo que todavía no ha ocurrido. Simplemente recibe la emoción y la integra como si ya fuese verdad. Y lo que ocurre entonces es que despiertas en el otro un magnetismo natural hacia ti, porque tu vibración ya no pide ni necesita, simplemente ofrece plenitud, y esa energía es irresistible. La ciencia ya lo ha mostrado en diversos estudios. Cuando alguien practica la gratitud de manera constante, su cerebro empieza a liberar dopamina y serotonina, las mismas sustancias químicas que regulan el bienestar y el amor. Y estas no solo afectan a quien las produce, sino que también se transmiten a través del lenguaje no verbal, del tono de voz, de la mirada y de la energía que proyectas, de manera que la otra persona, aunque no entienda por qué, empieza a sentirse más cómoda, más segura y más conectada contigo,
como si su mente te percibiera como un refugio emocional al que siempre quiere regresar. Eso mismo vivió Marta, una mujer que durante meses sentía que su pareja se estaba distanciando y que las conversaciones se habían vuelto frías y rutinarias. En lugar de reclamar o suplicar, decidió cada noche agradecer con todo su corazón, como si él ya estuviera más enamorado que nunca, como si su relación estuviera llena de detalles, sonrisas y gestos de cariño. Y lo que sucedió fue que al cabo de pocas semanas, su pareja comenzó a sorprenderla espontáneamente con mensajes tiernos, invitaciones inesperadas y muestras de afecto que hacía tiempo no aparecían. Todo porque la vibración de la gratitud anticipada había reprogramado su vínculo en lo más profundo. La gratitud anticipada funciona porque coloca a tu subconsciente en la frecuencia de la certeza. Y cuando tu mente vibra en certeza, el otro recibe esa seguridad como una invitación a entregarse más. Porque en lo más hondo del ser humano existe una búsqueda constante de estabilidad y confianza. Y si tú logras transmitirle esa seguridad como algo natural, su subconsciente lo interpretará como una señal de que contigo hay futuro, de que contigo hay plenitud, de que contigo hay un espacio donde el amor no solo existe, sino que crece. Por eso, cada noche antes de dormir, al practicar tu visualización con emoción, lo que la potencia aún más es añadir la gratitud como si todo lo que sueñas ya se estuviera manifestando. Porque eso crea una coherencia tan perfecta entre mente y corazón que el mensaje llega con una fuerza imposible de resistir. Lo más impactante es que esta gratitud anticipada no solo transforma la relación con el otro, sino que también te transforma a ti, porque empiezas a vivir tu día desde una vibración de amor que atrae más situaciones positivas, más gestos, más detalles, como si el universo entero se alineara para reforzar la realidad que estás agradeciendo. Y eso hace que tu confianza aumente, que tu magnetismo personal se eleve, y que la otra persona te perciba cada vez más como la fuente de bienestar que su alma necesita. Y cuando eso ocurre, la atracción deja de ser algo que debes forzar y se convierte en un movimiento natural, casi automático, porque la mente subconsciente del otro ya está convencida de que contigo el amor crece más cada día. Pero hay un paso más que eleva esta práctica a un nivel superior, un elemento capaz de sellar esta programación con tanta fuerza que no solo hace que se enamore más, sino que convierte esa experiencia en una necesidad emocional de la que no podrá apartarse. Y se trata del poder de las imágenes mentales cargadas de simbolismo, que actúan como llaves directas al subconsciente y que cuando se usan correctamente, hacen que la otra persona te asocie de manera inevitable con la felicidad más profunda. Porque si la repetición construye la base, la emoción enciende la chispa, y la gratitud anticipada multiplica el alcance, lo que verdaderamente sella todo el proceso y lo hace imposible de borrar en el subconsciente del otro. Es el uso consciente de imágenes mentales cargadas de simbolismo, porque el cerebro humano no piensa en palabras, piensa en imágenes. Y cada vez que cierras los ojos antes de dormir y visualizas una escena clara, vívida y llena de emoción, tu subconsciente la registra como una experiencia real. Y si esa experiencia está impregnada de amor, conexión y alegría, no solo se graba en ti, sino que inevitablemente se proyecta hacia la persona que ocupa tu mente, creando en ella una resonancia inconsciente que la lleva a sentirse atraída hacia ti de forma natural y sin poder explicarlo racionalmente, ya que lo que el subconsciente percibe a través de imágenes simbólicas tiene una fuerza mucho mayor que cualquier razonamiento lógico. Imagina por un momento que cada noche te duermes visualizando una escena concreta, no algo abstracto, sino algo que tu subconsciente pueda reconocer como real. Tal vez te ves caminando de la mano con esa persona. Tal vez imaginas una conversación en la que te mira con ternura. O incluso algo tan simple como compartir una cena llena de risas y miradas cómplices. Y mientras sostienes esa imagen, la cargas con gratitud y con la emoción de que ya está sucediendo. Y lo que ocurre es que tu mente la procesa como un recuerdo en lugar de como un deseo. Lo que significa que empiezas a vivirla como una verdad interna.
Y esa verdad inevitablemente se transmite al campo cuántico en el que ambos están conectados, despertando en el otro la necesidad de acercarse para convertir esa imagen en realidad. No se trata de imaginar cualquier cosa al azar, sino de escoger imágenes cargadas de simbolismo emocional que actúen como llaves maestras en el subconsciente, porque no es lo mismo visualizar palabras escritas en una pantalla que ver con toda claridad la escena de un abrazo, de una sonrisa, de una mirada fija que transmite amor, porque esas imágenes despiertan en el cuerpo las mismas reacciones químicas que si estuvieran ocurriendo en el presente. Y lo extraordinario es que esa química no se queda en ti, sino que se proyecta hacia el vínculo energético que compartes con la otra persona, quien empieza a sentir impulsos de acercamiento que no puede controlar, porque su propio subconsciente lo interpreta como una respuesta necesaria para equilibrar lo que está percibiendo. Existen historias fascinantes de personas que aplicaron esta técnica con resultados casi milagrosos. Un hombre que se sentía distanciado de su esposa comenzó a visualizar cada noche escenas en las que ella lo abrazaba con cariño y le susurraba palabras de apoyo. Y después de semanas de práctica, ella comenzó a mostrar gestos similares sin que él hubiera dicho nada, como si la imagen se hubiera transmitido silenciosamente y se hubiera incrustado en su comportamiento, lo que confirma que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, siempre y cuando la emoción acompañe a la imagen. Lo mismo le ocurrió a una joven que anhelaba recuperar la atención de su pareja, y en lugar de insistir con palabras, comenzó a visualizar con detalle cómo él la buscaba con ilusión cada día, cómo sonreía al verla, cómo la abrazaba con intensidad. Y con el tiempo esos gestos comenzaron a manifestarse en la vida real, porque lo que primero fue un símbolo grabado en su subconsciente, se convirtió en una programación compartida en el de él. Cuando comprendes este poder, entiendes que cada noche tienes en tus manos la oportunidad de sembrar imágenes que no solo inspiran tu mente, sino que se convierten en semillas vivas que germinan en la mente de la otra persona. Porque el subconsciente funciona como un jardín fértil, en el que lo que se repite con emoción y simbolismo crece sin detenerse. Y es así como conviertes tu amor en una necesidad irresistible, en una experiencia que la otra persona siente como propia, aunque no pueda explicar por qué. Y lo más poderoso es que estas imágenes no tienen que ser complejas ni elaboradas. Basta con que sean claras, coherentes y profundamente significativas para ti. Porque mientras más reales parezcan para tu mente, más reales serán para el vínculo que compartes. Y cuando unes la fuerza de la repetición, la intensidad de la emoción, la vibración de la gratitud y la potencia de las imágenes mentales simbólicas, estás construyendo un proceso tan sólido y profundo que el amor no solo crece cada día, sino que se convierte en una fuerza imposible de detener. Y ese es el punto exacto donde la práctica comienza a transformarse en una experiencia de unión tan fuerte que prepara el terreno para activar la fase más elevada de todas, el magnetismo emocional que crea dependencia positiva, donde el otro ya no solo quiere estar contigo, sino que siente que lo necesita para sentirse completo. Y es aquí donde toda la práctica nocturna comienza a revelar su máximo potencial, porque ya no se trata únicamente de que la otra persona sienta cariño, atracción o momentos de conexión contigo, sino de activar en su interior un magnetismo emocional tan poderoso que despierte lo que podríamos llamar una dependencia positiva, esa fuerza invisible que lo impulsa a buscarte de manera constante, a necesitar tu presencia para sentirse pleno, a asociar de manera inconsciente tu imagen con la sensación de calma, alegría y satisfacción que su cuerpo y su mente reclaman una y otra vez. Y lo fascinante es que esto no se construye desde la manipulación ni desde la carencia, sino desde la coherencia de tu vibración. Porque cuando cada noche programas tu subconsciente con gratitud, emoción e imágenes claras y sostienes esa energía con convicción, lo que haces es irradiar una frecuencia magnética que la otra persona recibe. Y al recibirla, su sistema nervioso comienza a crear un hábito de atracción hacia ti, que se refuerza con cada interacción, con cada mirada, con cada encuentro.
hasta que estar contigo se convierte en su manera natural de sentirse completo. El magnetismo emocional funciona porque la mente humana busca siempre aquello que le da más dopamina y más oxitocina, las moléculas del placer, de la unión y de la recompensa. Y cuando tú te conviertes en la fuente de esa química interna gracias a lo que proyectas, el subconsciente del otro lo registra como una necesidad básica, como una especie de refugio emocional que lo equilibra y lo sostiene. De modo que poco a poco pierde interés en otras distracciones y su atención se centra cada vez más en ti. Porque contigo no solo experimenta amor, experimenta bienestar integral, y eso crea un vínculo tan fuerte que ya no puede romperse con facilidad. Es el mismo principio que se observa en casos de éxito en los que parejas que antes vivían en distancia emocional pasaron a un nivel de unión mucho más profundo después de aplicar estas prácticas, porque el magnetismo generado durante las noches terminó impregnando cada aspecto de la relación, al punto de que la persona que antes parecía fría o distante comenzó a mostrarse más atenta, más interesada, más involucrada, y todo porque su subconsciente había quedado condicionado a sentir plenitud cada vez que estaba cerca. Este magnetismo no se impone, se despierta, porque no surge de un esfuerzo consciente de convencer, sino de la vibración coherente que emites. Y esa es la clave para que se convierta en una dependencia positiva y no en un apego tóxico, porque no es una necesidad basada en el miedo a perderte, sino en el deseo natural de estar contigo, porque contigo su mundo se expande, porque contigo su corazón late más fuerte, porque contigo su mente descansa y su cuerpo se relaja. Y esa experiencia se convierte en una adicción sana que refuerza el amor cada día. Es como si tu presencia se transformara en el detonador de las mejores sensaciones que esa persona puede tener. Y en el momento en que su subconsciente lo entiende, no hay vuelta atrás, porque cada vez que piensa en ti o te tiene cerca, experimenta la misma ola de emociones positivas que has sembrado noche tras noche con tu práctica. Cuando logras activar este magnetismo emocional, tu relación entra en un terreno en el que el otro ya no solo quiere estar contigo, sino que siente que debe estar contigo, porque algo en lo más profundo de su ser lo impulsa hacia ti. Y aunque intente explicarlo, aunque busque razones lógicas, lo cierto es que no puede resistir la fuerza de esa atracción invisible que lo conecta contigo. Y esa es la confirmación de que tu práctica ha alcanzado el nivel más poderoso. Pero aún existe un paso más alto, un elemento que convierte ese magnetismo en una unión indestructible, y es la creación de una coherencia perfecta entre tu mente y tu corazón. Porque cuando ambos trabajan en sintonía, el mensaje que envías al subconsciente del otro es tan fuerte, tan claro y tan contundente, que se convierte en una verdad absoluta que no puede ser ignorada. Y esa coherencia es la que asegura que el amor no solo se mantenga, sino que crezca cada día con más intensidad. Cuando llegamos a este punto, comprendemos que todos los pasos anteriores han sido una preparación para algo mucho más profundo. Porque aunque la repetición crea hábito, la emoción intensifica el impacto. La gratitud anticipada multiplica la vibración y las imágenes simbólicas sellan el mensaje, lo que realmente convierte tu práctica en un imán imposible de resistir. Es la coherencia perfecta entre tu mente y tu corazón. Porque el subconsciente no responde solo a lo que piensas, responde a la alineación entre lo que piensas y lo que sientes. Y cuando tu mente sostiene una intención clara, mientras tu corazón vibra en la misma frecuencia, se produce un campo electromagnético tan poderoso que no solo afecta tu propia biología, sino que inevitablemente alcanza a la persona con la que estás conectado, haciendo que su subconsciente lo reciba como una verdad absoluta, como una certeza innegable que lo arrastra hacia ti sin poder luchar contra ello. Porque la coherencia no engaña. La coherencia es percibida como autenticidad, y lo auténtico siempre seduce más que cualquier estrategia superficial. La ciencia lo ha demostrado en múltiples ocasiones. El corazón no es solo una bomba de sangre, es un centro electromagnético que emite un campo mucho más fuerte que el del cerebro. Y cuando está sincronizado con pensamientos claros,
El mensaje que proyectas se amplifica de tal manera que las personas a tu alrededor lo sienten, aunque no lo sepan explicar. Y eso significa que si antes de dormir logras alinear tus pensamientos de amor con un sentimiento sincero de gratitud, ternura y plenitud, lo que transmites no es una simple idea, sino una onda de energía coherente que impacta directamente en el subconsciente del otro. Y al repetirse cada noche, ese impacto se convierte en una programación duradera, un recordatorio constante que lo empuja a amarte más cada día. Esta es la razón por la cual hay parejas que, después de años de rutina, recuperan de repente la chispa y la conexión como si fueran adolescentes, porque uno de los dos comenzó a practicar la coherencia mental y emocional, y esa vibración terminó contagiando al otro, hasta transformar la relación completa. Un caso que ilustra esto de manera fascinante es el de una mujer que, sintiéndose desconectada de su pareja, decidió dejar de insistir con palabras y comenzó a trabajar en su coherencia interna. Cada noche se concentraba en pensamientos de amor, mientras evocaba el recuerdo más intenso y feliz que había vivido junto a él, y sostenía esa imagen hasta que su corazón latía más fuerte y su cuerpo entero se llenaba de gratitud. Y lo extraordinario fue que al poco tiempo su pareja empezó a acercarse con gestos espontáneos de cariño, con abrazos inesperados y con una energía renovada que hacía meses no se veía. Porque lo que ella proyectaba desde la coherencia entre mente y corazón había sido recibido de manera inconsciente y transformado en acción real. Esto nos muestra que la clave no está en forzar nada, sino en crear dentro de ti una alineación tan clara que se vuelva imposible de ignorar. Porque cuando piensas en amor, pero sientes miedo o ansiedad, el mensaje que proyectas es confuso y el subconsciente del otro lo detecta como contradicción. Pero cuando piensas en amor y sientes amor al mismo tiempo, el mensaje que emites es puro, congruente y magnético. Y esa coherencia hace que la otra persona no solo se sienta atraída, sino que experimente un nivel de confianza y entrega que lo impulsa a quedarse, porque percibe que contigo todo fluye sin esfuerzo, que contigo no hay tensión ni caos, sino armonía. Y lo más maravilloso de todo es que esta coherencia no solo fortalece la relación con el otro, sino que también te transforma a ti, porque empiezas a vivir desde una energía más elevada, más plena, más confiada. Y ese cambio interno inevitablemente refuerza el magnetismo externo, creando un círculo virtuoso donde cuanto más amas con coherencia, más amor recibes, y cuanto más amor recibes, más fácil es mantener esa coherencia hasta que el amor se vuelve imparable. En este punto ya has recorrido gran parte del camino, ya has sembrado hábitos, emociones, gratitud, imágenes y magnetismo. Y ahora con la coherencia entre mente y corazón, has sellado el mensaje más poderoso que puede recibir un subconsciente. Pero todavía queda un secreto final, una revelación que une todos estos pasos y que transforma este proceso en una experiencia tan intensa que convierte tu amor en su única adicción. Porque lo que falta es comprender el poder del ritual nocturno como un acto sagrado, como un momento en el que no solo programas tu mente, sino en el que entras en contacto con el campo infinito de posibilidades y reescribes, cada noche, la historia de tu relación para que, inevitablemente, cada día que pase, esa persona se enamore más de ti. Y es precisamente en este punto donde toda la técnica adquiere un sentido mucho más profundo, porque si bien hasta ahora hemos hablado de repetición, emoción, gratitud, imágenes simbólicas, magnetismo emocional y coherencia entre mente y corazón, lo que realmente transforma este proceso en una fuerza imparable es cuando entiendes que no se trata de simples ejercicios sueltos, sino de un verdadero ritual nocturno, un acto sagrado que, realizado de manera consciente y comprometida, se convierte en el espacio donde no solo programas tu subconsciente, sino que entras en conexión directa con el campo cuántico de infinitas posibilidades del que habla el doctor.
Joe Dispenza, y allí, en ese instante previo al sueño en el que tu mente se abre y tu cuerpo comienza a relajarse, es donde tienes el poder de reescribir la historia de tu relación cada noche, de sembrar en el terreno fértil de tu subconsciente las semillas de un amor cada vez más fuerte, más estable y más irresistible. Un ritual tiene poder porque va más allá de la acción mecánica, se convierte en un momento de significado, en un espacio donde cada gesto adquiere valor simbólico y cada pensamiento se amplifica. Y por eso, cuando antes de dormir, eliges apagar las distracciones, entrar en silencio, cerrar los ojos y dedicar 2 o 3 minutos a este proceso, estás diciéndole a tu mente que lo que vas a hacer no es cualquier cosa. Es un acto de creación consciente. Es una práctica que marca la diferencia entre dejar que tu subconsciente absorba el caos del día o dirigirlo con precisión hacia la realidad que deseas. Y esa intención clara transforma todo lo que haces en ese instante en energía pura que se multiplica. Imagina que cada noche, justo antes de que tu cuerpo se entregue al sueño, entras en ese estado intermedio donde tu cerebro pasa de las ondas beta a las ondas alfa y después a las ondas teta, un estado de altísima receptividad en el que las imágenes, emociones y pensamientos no encuentran resistencia, sino que se graban directamente en lo más profundo de tu subconsciente. Y allí, en ese terreno fértil, colocas la emoción de gratitud, la imagen clara de conexión, la vibración coherente de tu corazón y la convicción absoluta de que tu amor crece cada día. Y lo que ocurre es que tu mente no lo distingue de una experiencia real, lo procesa como un recuerdo, y al hacerlo, tu cuerpo genera la química de un amor vivo, mientras que tu campo energético lo transmite hacia el otro, como un mensaje silencioso que despierta en él la necesidad de acercarse más y más a ti. Este ritual funciona porque aprovecha el poder de la repetición sagrada, porque cuando lo repites cada noche no lo haces desde la rutina mecánica, sino desde la convicción de que cada vez que cierras los ojos estás creando, estás moldeando, estás transformando. Y es allí donde la diferencia se vuelve abismal, porque mientras la mayoría de las personas se van a dormir cargadas de preocupaciones, de pensamientos dispersos y de emociones negativas, tú estás utilizando ese momento como la puerta de entrada a la programación más poderosa que existe. Y al hacerlo, te estás adelantando a los acontecimientos. Estás escribiendo la historia antes de que suceda. Y eso significa que cada mañana que despiertas, tu mente ya está alineada, tu corazón ya está en coherencia y tu campo energético ya está impregnado con el mensaje que quieres transmitir, lo cual acelera de forma exponencial los resultados en tu relación. Casos reales muestran cómo este ritual transforma vidas. Hay personas que después de años de sentirse ignoradas por sus parejas, comenzaron a aplicar este acto sagrado cada noche, y en cuestión de semanas la dinámica cambió por completo, porque lo que antes era indiferencia comenzó a convertirse en atención, en cariño, en gestos que parecían espontáneos, pero que en realidad eran respuestas al mensaje silencioso que se había sembrado en el subconsciente del otro. Lo que demuestra que este proceso no es una teoría bonita, es una práctica real que produce resultados tangibles. Y no solo cambia la manera en que el otro te ve, cambia también la manera en que tú te percibes, porque al repetir este ritual, te entrenas para vibrar en amor en lugar de carencia, para enfocarte en posibilidades en lugar de miedos, para crear conscientemente en lugar de reaccionar. Y esa transformación interna es la que hace que el magnetismo sea imposible de resistir. Porque ya no proyectas necesidad, proyectas plenitud. Y esa plenitud es la que resulta verdaderamente adictiva para el otro. Así es como entiendes que este ritual nocturno no es un simple ejercicio más, es la culminación de todos los pasos anteriores. Es el momento en que todo se une y cobra sentido, porque cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges, cada imagen que creas y cada latido coherente de tu corazón se convierten en ladrillos de una nueva realidad que se construye noche tras noche. Hasta que un día despiertas y descubres que tu relación ya no es la misma,
que la otra persona no solo te busca, sino que siente que su felicidad está ligada a ti, que cada día se enamora más, que cada gesto refleja lo que sembraste, y que tu amor se ha convertido en una necesidad irresistible, en su única adicción sana. Y lo más impresionante de todo es que este proceso aún guarda una revelación final, un secreto que une la ciencia, la espiritualidad y la experiencia humana en una verdad tan poderosa que explica por qué esta técnica no falla cuando se aplica con disciplina. Y es el secreto que te mostraré a continuación, el que convertirá todo lo que has aprendido en una llave maestra capaz de mantener vivo y en crecimiento el amor para siempre. Cuando llegamos a comprender que el ritual nocturno no es solo una práctica mental, sino un verdadero acto de creación, descubrimos algo aún más profundo. Porque detrás de cada pensamiento claro, de cada emoción coherente y de cada imagen sostenida en tu mente, hay un principio universal que la ciencia y la espiritualidad comienzan a señalar en la misma dirección. La realidad que experimentamos no es rígida ni estática, sino maleable y responde directamente a la frecuencia con la que vibramos. Por eso el Dr. Joe Dispenza insiste en que no se trata de desear superficialmente, sino de convertirse en lo que deseas, porque la mente puede proyectar ideas, pero es el campo energético del corazón lo que las convierte en experiencias vivas. Y allí está la llave maestra, en unir lo que piensas con lo que sientes, y en sostenerlo en un espacio de apertura como es la frontera entre la vigilia y el sueño. Porque en ese instante tu mente consciente se relaja, y tu subconsciente queda totalmente receptivo. Y si lo que siembras en ese momento es un estado de amor pleno, de gratitud anticipada y de conexión auténtica, entonces tu cuerpo comienza a generar la química de ese amor. Tu campo energético empieza a emitir esa vibración, y la otra persona lo percibe como una necesidad interna que crece día tras día. Lo fascinante de esto es que tanto la neurociencia como la física cuántica apuntan hacia la misma conclusión. Nuestros pensamientos y emociones no se quedan encerrados dentro de nosotros, sino que se transmiten como ondas que afectan al entorno. Y cuando repetidamente proyectas una frecuencia coherente, el mundo exterior se reorganiza para reflejarla, lo que significa que en la práctica, cada noche en la que haces tu ritual, estás moldeando no solo tu mente, sino la relación entera, porque estás entrenando al subconsciente de tu pareja para asociar tu presencia con bienestar, con paz, con plenitud, y ese condicionamiento positivo lo lleva, sin que se dé cuenta, a buscarte más, a desear estar contigo cada vez con mayor intensidad. Porque biológicamente su cuerpo comienza a generar dopamina, oxitocina y serotonina cuando piensa en ti, como si fueras un refugio emocional imprescindible. Un ejemplo real de esto se ve en historias de parejas que llevaban años en rutina, o incluso en crisis, y que aplicando esta técnica lograron un renacer sorprendente, como el caso de un hombre que decidió practicar con disciplina durante semanas este acto sagrado, enfocándose cada noche en revivir mentalmente las escenas más felices junto a su esposa, impregnándolas de gratitud y coherencia, hasta quedarse dormido con esa vibración. Y lo que ocurrió fue que, en cuestión de un mes, su esposa, sin saber nada del proceso, comenzó a mostrar un cariño renovado, a buscar su cercanía, a expresar más afecto de manera espontánea, como si dentro de ella hubiera despertado de nuevo la chispa inicial, porque lo que él proyectaba en ese estado intermedio se convirtió en la nueva programación subconsciente de ella. Y ese es el verdadero poder de la llave maestra, que no fuerza nada, sino que transforma desde adentro hacia afuera. Y aquí aparece el componente espiritual, porque al realizar este proceso no solo estás trabajando con tu mente y tu biología, estás conectando con un campo más amplio, con una inteligencia universal que responde a la vibración que emites. Y cuando la vibración es amor en coherencia, esa inteligencia responde multiplicando las oportunidades, alineando circunstancias y creando sincronías que refuerzan tu propósito. De modo que no solo ves cambios en la conducta de la otra persona, sino también en los pequeños detalles de la vida diaria, como si todo conspirara para fortalecer ese vínculo, y en esa unión de ciencia y espíritu,
de biología y energía, está el verdadero secreto que hace que este método no falle, porque no depende únicamente de la voluntad de uno, sino de leyes universales que actúan siempre, de la misma manera que la gravedad no distingue a quién afecta. La coherencia vibracional tampoco distingue, simplemente funciona. Por eso, cuando entiendes que cada noche tienes en tus manos la llave para entrar en ese estado y programar tu mente, tu corazón y tu campo energético con el amor que deseas vivir, ya no lo haces como una obligación, lo haces como un privilegio, lo haces con entusiasmo, porque sabes que cada minuto invertido en este ritual se multiplica en la experiencia de cada día. Y allí es donde surge la transformación más profunda, porque dejas de buscar que el otro cambie para amarte más, y comienzas tú a convertirte en la frecuencia del amor que inevitablemente lo atrae. Y entonces descubres que no hay resistencia posible, que la fuerza de la coherencia entre mente, emoción y energía es tan poderosa que se convierte en una adicción positiva, en un vínculo cada vez más fuerte, hasta que lo único que el otro desea es estar contigo, porque contigo todo se siente mejor, porque contigo todo fluye, porque contigo todo tiene sentido. Y lo más impactante es que todavía queda un paso final, un cierre que le da forma a todo lo anterior, una revelación que convierte este proceso en algo eterno, en un mecanismo imparable que hace que el amor no solo crezca cada día, sino que se renueve y se reinvente continuamente, evitando que la rutina o el tiempo lo desgasten, porque la verdadera magia de esta técnica no es que cree un enamoramiento pasajero, sino que mantiene vivo el fuego del amor de manera permanente. Y ese cierre es el que te mostraré a continuación, el secreto definitivo que hace que todo lo que has aprendido hasta aquí se convierta en un círculo virtuoso que nunca se rompe. Llegados a este punto, es cuando se revela lo más fascinante de todo este proceso. Porque si bien hemos comprendido que la mente puede programarse, que el corazón puede entrar en coherencia y que el campo energético puede transmitir un mensaje que la otra persona recibe de forma inconsciente, lo que realmente garantiza que el amor no solo crezca, sino que se mantenga fresco, vibrante y en expansión. Es el principio de renovación infinita, y es aquí donde se conecta lo más profundo de la enseñanza del Dr. Joe Dispenza con la experiencia humana del amor. Porque lo que hace que una relación se desgaste con el tiempo no es la falta de amor en sí misma, sino la ausencia de renovación. Es decir, la repetición mecánica sin emoción, la rutina que mata la magia, la costumbre que apaga el deseo. Y este método precisamente rompe con ese patrón. Porque cada noche, al repetir el ritual como un acto sagrado, introduces de manera consciente una vibración nueva, una emoción fresca, un recuerdo reactivado, una gratitud distinta. Y eso evita que la relación se estanque, porque la mantienes viva en la dimensión más poderosa, la mente subconsciente y el campo energético donde se siembra la realidad. Es como regar una planta cada día con agua nueva, porque aunque sea la misma planta, necesita ese cuidado diario para seguir creciendo. Y de la misma manera, aunque la relación sea con la misma persona, necesita esa chispa diaria de renovación para seguir expandiéndose. Por eso quienes practican este método descubren que no solo su pareja se enamora más cada día, sino que ellos mismos también lo hacen, porque al recrear emociones de gratitud, de amor, de ternura o de deseo antes de dormir, se entrenan para sentir lo mejor del vínculo constantemente. Y ese entrenamiento genera una doble transformación. Por un lado, la pareja se siente cada vez más atraída, más conectada y más enganchada emocionalmente. Y por otro lado, uno mismo se siente más pleno, más satisfecho y más en armonía con lo que está viviendo. Y eso genera un círculo virtuoso imposible de detener. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en una mujer que llevaba más de 10 años con su pareja y que sentía que todo había caído en la rutina, que ya no había gestos románticos ni pasión, que todo parecía reducido a la costumbre. Pero cuando empezó a aplicar la técnica, decidió cada noche enfocarse en recordar con gratitud las pequeñas cosas que la habían hecho enamorarse en un inicio.
desde una sonrisa hasta una conversación, y al mismo tiempo proyectaba una imagen de conexión renovada, como si ambos estuvieran comenzando de nuevo. Y lo sorprendente fue que en menos de 2 meses, su pareja empezó a repetir esos mismos gestos, como si algo en él hubiera despertado de nuevo. Empezó a buscarla con ilusión, a sorprenderla con detalles, a mirarla con los mismos ojos de antes, y ella sentía que estaba viviendo una segunda luna de miel, sin que hubiera habido necesidad de largas conversaciones o esfuerzos forzados, simplemente porque la renovación en el subconsciente había creado una renovación real en la relación. Y eso nos lleva al verdadero secreto de la renovación infinita. Entender que el amor no es estático, no es un sentimiento congelado que una vez que aparece se queda igual para siempre, sino un proceso dinámico, una energía en movimiento que necesita alimentarse constantemente. Y el modo de hacerlo no es desde la exigencia hacia el otro, sino desde la creación consciente en uno mismo. Porque cuando tú eliges cada noche vibrar en amor, vibrar en gratitud, vibrar en conexión, lo que haces es alimentar ese flujo para que nunca se detenga. Y al hacerlo, no solo mantienes vivo el amor, sino que lo haces crecer en intensidad. Lo conviertes en una corriente que se renueva y se reinventa. Y es esa renovación constante la que genera la sensación de que cada día la otra persona se enamora más, porque cada día percibe algo nuevo, algo fresco, algo que lo impulsa a buscarte con más fuerza, a desearte con más pasión y a valorarte con más profundidad. Por eso, este último secreto no es un añadido más, es la culminación de todo el proceso. Porque sin renovación, incluso la técnica más poderosa se desgasta con el tiempo. Pero con renovación, incluso una relación que parecía perdida puede renacer con una fuerza arrolladora. Y aquí está el verdadero poder de este conocimiento, que no se limita a crear una atracción temporal, sino que construye un vínculo sólido y en expansión, que no solo logra que alguien se enamore más cada día, sino que asegura que ese enamoramiento no se apague, que se mantenga vivo, creciente e irresistible a lo largo del tiempo. Y es precisamente en este punto donde comprendemos que el amor puede ser eterno si se cultiva con conciencia, si se practica como un ritual sagrado y si se renueva cada noche con la energía adecuada, porque entonces no hay rutina, no hay costumbre, no hay desgaste que pueda destruirlo. Y así llegamos a la revelación final. El entendimiento supremo que convierte esta técnica en un círculo virtuoso que nunca se rompe, porque lo que siembras cada noche, florece cada día, y lo que florece cada día se vuelve la base de lo que siembras de nuevo, creando un ciclo infinito en el que el amor se expande sin límites. Al comprender que todo este proceso no es un truco pasajero, sino una elección consciente que se renueva cada noche y se manifiesta cada día, descubrimos que el verdadero secreto para que alguien se enamore más cada día no depende de controlar al otro, ni de esperar gestos externos, sino de asumir el poder interno de crear desde la mente y el corazón un campo de energía coherente, que inevitablemente transforma la realidad. Porque cuando uno se convierte en la frecuencia del amor, la otra persona no puede evitar resonar con ella, no puede escapar de esa atracción, y entonces la relación deja de ser un esfuerzo para convertirse en un flujo natural, donde el amor crece, se renueva y se fortalece de manera continua. Y esa es la revelación más poderosa de todas, que en tus manos está la llave para que el amor no solo perdure, sino que cada día sea más grande, más profundo y más irresistible.